Buenas tardes a todos, mi nombre es Marilyn Medina. Esta tarde vamos a hablar acerca de un tema muy importante, como lo son la fisiología del puerperio, las etapas y los cambios fisiológicos que se presentan en el mismo. Para ello, vamos a hacer una definición general de lo que es la fisiología del puerperio. Es el periodo posparto que se extiende desde la expulsión de la placenta hasta la recuperación anatómica y fisiológica de la mujer. Algunos de nuestros objetivos va a ser definir algunos conceptos claves, describir los cambios físicos que tienen lugar en la madre a lo largo del puerperio y comentar algunos cambios psicológicos que experimenta la madre a lo largo de este proceso. En cuanto a los cambios físicos, todos y cada uno de los sistemas orgánicos sufren diferentes cambios en el transcurso de la gestación. Estos sistemas habrán de modificarse de nuevo después del nacimiento hasta el restablecimiento del estado previo al embarazo. Algunos de estos cambios son evidentes, mientras que otros son más sutiles. En cuanto al aparato reproductor, el útero ha de mantenerse contraído para evitar el sangrado de los grandes vasos, como pone de manifiesto la consistencia del fondo uterino. Si la sangre se acumula en el cuerpo uterino, se coagulará, lo que originará un aumento del tamaño del útero, la interrupción de las contracciones y la aparición de una hemorragia más profusa. Como consecuencia de la detección de las contracciones, el fondo uterino se reblandece y adopta una textura más esponjosa, lo que recibe el nombre de consistencia blanda. La detección de un fondo uterino de consistencia blanda, situado por encima del nivel del ombligo, motiva a la sospecha de una hemorragia. En este caso, el profesional de enfermería debe aplicar un masaje circular con el fin de estimular las contracciones. Se puede activar la expulsión de los coágulos al ejercer presión en el fondo uterino. La altura del fondo uterino disminuye aproximadamente 1 centímetro diario en tanto en cuanto no se localice por debajo de la sínfisis púbica. Los factores que propician la involución uterina engloban, por ejemplo, el parto sin complicaciones, la expulsión completa de la placenta y las membranas, la lactancia natural y la deambulación temprana. La incapacidad uterina para recuperar su tamaño normal se llama subinvolución. Entre los factores que ralentizan la involución tenemos los siguientes. La tensión vesical podría ser uno de ellos, un parto complicado, la multiparidad alta y la retención de placenta o las membranas. Los loquios. Los loquios son los tejidos y las secreciones que se expulsan a través de la vagina después del nacimiento. El volumen total de los loquios liberados por el útero tras el nacimiento es de 240 a 270 ml. Y estos se clasifican de la siguiente manera según su aspecto. Tenemos los loquios rojos, que presentan un color rojo oscuro y también células epiteliales, eritrocitos, fragmentos de la decidua y algunas veces meconio, lanugo y unto, y el unto sebáceo. Pueden incluir coágulos pequeños de tamaño igual o inferior a $1/4 de $1, por ejemplo, aunque la presencia de coágulos de gran tamaño podría reflejar la existencia de una hemorragia profusa, por lo que debería valorarse esta posibilidad. La expulsión de este material cesa en unos 3 días después del nacimiento. También tenemos los loquios serosos, que son de color rosado. Estos se expulsan entre los días 4º y 10º del puerperio
y contienen exudado seroso, eritrocitos, mucosidad y numerosas bacterias. El número de eritrocitos disminuye en este caso de forma paulatina, lo que da lugar a un nuevo cambio de coloración del material. Y tenemos los loquios blancos que muestran una coloración lechosa o amarillenta pálida. Se componen de los últimos fragmentos de la decidua, leucocitos, mucosidad y bacterias. Su expulsión se prolonga alrededor de 2 semanas y su desaparición se considera un signo del cierre del cuello uterino, por lo que el riesgo de infección uterina por microorganismos vaginales sería muy pequeño. Podemos observar el volumen escaso de sangre en la capa superficial al limpiarla, o una mancha menor de 2.5 centímetros en una compresa perineal después de 1 hora. Y tenemos lo que es un volumen ligero con una mancha menor de 10 centímetros en una compresa perineal en 1 hora. Esto es para interpretar los loquios, una vez que hemos dado la descripción de su clasificación. Tenemos un volumen moderado, que es una mancha menor de 20 centímetros en una compresa perineal después de 1 hora. Y tenemos el volumen grande de saturación de compresa perineal después de 1 hora, que es cuando ya la compresa está totalmente saturada. Estas son algunas recomendaciones para valorar el volumen de los loquios cuando nosotros pasamos visita a la paciente con el ginecólogo, y debemos de estar pendientes de las características de los loquios al momento de retirar la compresa o la toalla sanitaria en la paciente. En cuanto a la vagina, el cuello uterino y el perineo presentan inflamación y contusiones durante alrededor de 1 semana después del nacimiento. La musculatura vaginal y perineal se mantienen laxas durante varios días, y si bien comienzan a recuperar su tono de forma gradual. En este caso, nosotros podemos recomendarle a la paciente cómo hacer los ejercicios de Kegel. Una vez que usted sepa cómo es el movimiento, debe de hacer estos ejercicios 3 veces al día. Debemos de cerciorarnos de que la vejiga esté vacía. Luego debemos sentarnos y acostarnos. Vamos a apretar los músculos del piso pélvico y los vamos a mantener apretados, y vamos a contar de 3 a 5 segundos. Luego vamos a hacer una relajación de los músculos y vamos a contar de 3 a 5 segundos. Y esto la paciente lo puede repetir de 10 veces, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Estos ejercicios, su objetivo primordial es recuperar la musculatura de la vagina. En cuanto a las mamas comienzan a secretar el calostro, que es un líquido amarillento poco denso con un elevado contenido en proteínas. Varias semanas antes del parto o poco después del mismo, como preparación para la lactancia natural, las glándulas mamarias se congestionan e hipertrofian, incluso en las mujeres que no escogen esta vía de alimentación. La síntesis de leche se interrumpe en ausencia de una estimulación por succión durante varios días, lo que provoca el restablecimiento de los tejidos mamarios. Las mamas de las mujeres que amamantan a sus hijos se congestionan a los 2 o los 3 días del parto y oscilan de repletas a vacías a lo largo de todo lo que es la lactancia materna. Podemos observar que aquí se da la liberación de prolactina, oxitocina para la producción de la leche, y la liberación de oxitocina para la liberación de la leche. El hipotálamo o adenohipófisis produce lo que es la prolactina, neurohipófisis, que da la liberación de la prolactina y la oxitocina. Y ese es todo el proceso que ocurre para que el bebé pueda
succionar y obtener lo que es la leche materna. En cuanto a los ovarios, la reaparición de la ovulación y la menstruación es diferente en cada mujer. En la mayoría de ellas, ambos procesos aparecen de nuevo después de 2 a 3 meses. Si bien en algunos casos su inicio puede aplazarse hasta el 6º mes. Ambos fenómenos se denominan en las madres lactantes. En este proceso, la alerta clínica podría ser que algunas mujeres consideran que la lactancia natural constituye una forma de control de la natalidad. Nosotros debemos informar y recordarle a las madres lactantes que la ovulación procede a la menstruación, por lo que la lactancia natural no representa un método anticonceptivo eficaz. En cuanto al sistema musculoesquelético, en lo que es la musculatura abdominal, los músculos del abdomen se encuentran laxos después del parto. El restablecimiento de su tono habitual puede requerir varios meses de ejercicio. La recuperación del tono puede demorarse en aquellas mujeres con escaso tono en la musculatura abdominal antes del embarazo o con una distensión excesiva del útero, por ejemplo, en los embarazos múltiples o en los polidramios. El abdomen puede mantenerse flácido, los músculos del abdomen en ese momento se separan durante el embarazo y en algunas pacientes lo que provoca es diastasis de los músculos rectos del abdomen, como lo podemos ver en la imagen. Esta es una localización normal de los músculos rectos del abdomen y esta es la diastasis de los músculos rectos del abdomen, que es una separación de esos músculos. En cuanto a la pelvis, en la pelvis el cartílago que sustentan a las articulaciones pélvicas se distienden a lo largo de los últimos meses del embarazo para potenciar su flexibilidad durante el parto. Aunque el cartílago recuperará su estado previo al parto, no se restablecerá de nuevo el diámetro de la pelvis previo al primer parto, de modo que la articulación coxofemoral será más amplia. La mujer sometida a una anestesia epidural, por ejemplo, puede percibir una disminución de la sensibilidad en las extremidades inferiores, por lo que podría sufrir algunas caídas. En lo que es el aparato gastrointestinal, en él existen 3 aspectos. Número 1, la necesidad de reposición de energía. En la necesidad de la reposición de la energía, la mujer puede sentir apetito después del parto, ya que ha utilizado una gran cantidad de energía en el transcurso del mismo. Y la ingesta de una comida ligera puede ayudarle a reponer las calorías gastadas. En este momento suele ingerir un gran volumen de líquido para restablecer el que ha perdido durante el parto. En lo que es la recuperación del peristaltismo, el peristaltismo se ralentiza a lo largo del embarazo debido a los efectos de la progesterona y la presión que ejerce el útero hipertrofiado. La recuperación del peristaltismo puede requerir varios días. En este momento la mujer puede mostrarse reacia a realizar esfuerzos de defecación por temor al ardor perineal o a la dehiscencia de las suturas en caso que se le haya realizado una episiotomía o la reparación de un desgarro perineal. En este momento el profesional de enfermería puede señalar que el aplazamiento de las deposiciones puede potenciar el estreñimiento en la paciente.
Se puede recomendar el consumo de laxantes emolientes y una dieta rica en fibra con abundantes líquidos para reducir este estreñimiento. En cuanto a lo que es el aparato cardiovascular en los cambios fisiológicos del puerperio, tenemos lo que es la temperatura, la presión arterial y los parámetros hemáticos. En cuanto a la temperatura, los cambios que sufre el aparato cardiovascular tras el parto se manifiestan con alteraciones de los signos vitales y los parámetros hemáticos. La temperatura materna puede aumentar hasta 38 grados centígrados en el transcurso del parto, como consecuencia de la deshidratación y el trabajo físico de la paciente. La nueva madre suele sentir escalofríos poco después del nacimiento de su hijo. En este caso, los escalofríos puerperales se deben a que la temperatura corporal es más alta que la del ambiente en el que se encuentra la madre, así como a los cambios neurológicos y vasculares que se suceden a lo largo del parto. Se puede cubrir a la mujer con mantas para reducir estos escalofríos puerperales y potenciar su comodidad. Pero la temperatura materna normal debería restablecerse después del parto. Entonces aquí la mujer puérpera debe encontrarse exenta de fiebre a las 24 horas del parto. En caso contrario, se debe de sospechar una infección y notificar la presencia de fiebre al médico, al ginecólogo o a la matrona. En cuanto a lo que es la presión arterial materna, debe mantenerse estable tras el parto. Por ejemplo, la presencia de una hipotensión podía obedecer a una reacción farmacológica o a una hemorragia, que puede ser profusa. La hipertensión en particular, cuando se asocia a cefalea o a algún otro signo vasoespástico, como lo es la visión borrosa, el tinnitus, la epigastralgia, puede deberse a la hipertensión gestacional y se debe controlar de manera frecuente o sospecharse de una posible preeclampsia en ese momento. Y es importante, si nosotros tenemos esos datos verificados, que existe hipertensión o uno de esos signos vasoespásticos y proteinuria en orina, proteinuria cualitativa, debemos de sospechar de una preeclampsia. Generalmente la presión arterial durante el puerperio en aquellas pacientes con antecedentes de hipertensión antes del embarazo, en estas pacientes se debe de hacer un monitoreo frecuente cada 15 minutos en la primera hora del puerperio y cada media hora en la segunda hora, y debe de trasladarse la paciente a lo que es a la consulta externa para que pueda ser vista por el ginecólogo y llevar su tratamiento. En cuanto a los parámetros hemáticos, los valores de los parámetros hemáticos deben restablecerse a lo largo del puerperio. Por ejemplo, los factores de coagulación se activan durante la gestación y la madre puede presentar una propensión mayor a la trombosis como consecuencia de un traumatismo durante el parto o la disminución de la actividad física. En cuanto a los parámetros hemáticos, en el puerperio nosotros debemos de chequear, de revisar a diario, por ejemplo, la hemoglobina que la paciente tiene después del parto, generalmente a las 6 horas después del parto, la hemoglobina, el hematócrito, los leucocitos y las plaquetas. Esto nos va a ayudar a interpretar la salud de la madre y diagnosticar posibles complicaciones y darles el manejo oportuno. En cuanto al sistema endocrino, tenemos lo que son el estrógeno y la progesterona, la prolactina y la oxitocina. El estrógeno y la progesterona
En cuanto a ellas, cabe recordar que la síntesis de estrógeno y progesterona para el mantenimiento del endometrio y la inhibición de la ovulación durante el embarazo es una de las funciones de la placenta. Las concentraciones séricas de estrógeno y progesterona descienden con rapidez tras el alumbramiento. Entonces, la disminución de las concentraciones favorece a la expulsión de la decidua. La reaparición del ciclo menstrual suele tener lugar entre 2 y 3 meses después del parto. No obstante, la mujer puede concebir de nuevo antes de la primera menstruación, debido a que la ovulación tiene lugar antes de la menstruación. En cuanto a lo que es la prolactina, la estimulación mamaria induce la síntesis de prolactina por la hipófisis anterior, que fue lo que explicamos anteriormente. La prolactina estimula la producción de leche por parte de las glándulas lactíferas de la mama. Y las concentraciones de prolactina, estas disminuyen tras el establecimiento de la lactancia materna. En cuanto a los cambios psicológicos, tenemos lo que es la fase de adaptación. En la fase de adaptación, la madre se encuentra en esta fase a lo largo del primero y segundo día después del parto. Recibe información acerca de su hijo, puede hacer memoria de la experiencia del parto y graba estos datos en su memoria. Se siente un poco cansada y quizá dependa de otras personas para satisfacer sus necesidades. La paciente en esta fase de adaptación permite que otras personas atiendan al recién nacido y se ocupa principalmente de lo que es la alimentación del bebé. También siente la necesidad de hablar sobre su vivencia del parto y el nacimiento y platicar con facilidad acerca de la misma con las visitas. También puede que la mujer sienta la necesidad sobre su vivencia, de hablar sobre su vivencia del parto y el nacimiento y charlar con facilidad acerca de las mismas. Esto es en cuanto a la fase de adaptación. En cuanto a la fase de apoyo, en esta fase la paciente puede sentir preocupación acerca de algunas funciones corporales, como la defecación, puede dudar de la calidad y la cantidad de la leche en caso de amamantar a su hijo, aunque puede ya satisfacer sus necesidades físicas y las de su hijo. Es posible que no esté preparada aún para ocuparse de las tareas domésticas. Puede tardar varias semanas en recuperar la energía mental y física para retomar las actividades habituales. En esta fase, habitualmente, la nueva madre requiere de 3 a 10 meses para sentirse cómoda con este nuevo rol. En cuanto a la fase de abandono, en los cambios psicológicos, las mujeres y sus compañeros perciben la importancia cada vez mayor que revisten las interacciones sociales. El apoyo prestado por los familiares, los amigos, desempeñan un papel relevante a lo largo de esta etapa en la mujer. En cuanto a la adopción, el apoyo emocional es importante para las madres que desean ceder a sus hijos en adopción. La mujer puede presentar un sentimiento de pérdida incluso cuando haya decidido ceder a su hijo. En cuanto a la tristeza puerperal, es un periodo transitorio de depresión leve que suele aparecer a lo largo del puerperio y puede manifestarse con emotividad, desesperanza e insomnio. Este trastorno suele comenzar entre el tercer y el cuarto día del puerperio y mantenerse durante 1 o 2 semanas. Puede asociarse también a las cambiantes concentraciones endocrinas y a la adaptación psicológica a la maternidad.
Puede agravarse como consecuencia de la fatiga, las molestias y la estimulación excesiva. También se debe contemplar la posibilidad de una depresión puerperal o una psicosis puerperal. En los problemas relacionados con el vínculo afectivo, la mujer comienza a establecer un vínculo emocional con su hijo a lo largo del embarazo. Las características personales de la madre repercuten en el grado de la vinculación. Por ejemplo, una mujer con autoestima alta vivirá la maternidad desde el punto de vista más positivo que otra deprimida, enojada o por su situación o excesivamente ansiosa. Las mujeres que confían en sus facultades lo harán también en su capacidad de cuidar al recién nacido. En el momento del parto, todas las embarazadas han creado algún lazo emocional con su hijo. En cuanto a los sentimientos negativos, la madre puede percibir sentimientos negativos hacia su hijo en este proceso. Puede sentirse decepcionada con el sexo del niño o bien estar enojada con los cambios que sufrirá en su estilo de vida. Por lo que es posible que no exprese estos sentimientos negativos. Si lo hiciera, sus familiares o amigos podrían responder a ese comportamiento de la madre. Entonces, en este momento, el profesional de enfermería debe identificar estos problemas de comunicación y ayudar a la madre y a sus familiares a identificar la causa de estos sentimientos negativos. Todo este proceso que se da en los cambios fisiológicos en el puerperio y especialmente los cambios psicológicos, que nosotros como profesionales de enfermería debemos de identificar estos problemas o estos sentimientos negativos en las madres. Podemos diagnosticar precozmente una depresión puerperal y poderle ayudar a la madre a buscarle ayuda de un profesional para que pueda ser intervenida y evitemos complicaciones mayores en cuanto a lo que es la depresión puerperal, que es bien común en nuestro medio, y más aún en las pacientes, en las adolescentes. Espero que este tema haya sido de mucha utilidad. Nos veremos en la próxima reunión donde estaremos comentando acerca de los cuidados del recién nacido. Que tengan una feliz tarde y que Dios los bendiga a todos.